Top 10 sistemas antiaéreos más poderosos de Rusia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video vamos a conocer a los mejores y más poderosos sistemas de defensa antiaérea actuales y futuros de la Federación Rusa. Y bueno, sin más, empezamos con el top. A ver qué opinan. 10. 9K-333 Verba. El 9K-333 Verba es un misil tierra-aire Manpaz ruso de cuarta generación guiado por infrarrojos. El 9K-333 Verba se desarrolló originalmente como reemplazo del 9K-38 Igla. La principal novedad del Verba es su buscador óptico multiespectral, que utiliza tres sensores: ultravioleta, infrarrojo cercano e infrarrojo medio. La verificación cruzada de los sensores entre sí discrimina mejor entre objetivos y señuelos relevantes y reduce la posibilidad de interrupción debido a las contramedidas, incluidos los láseres que intentan cegar a los misiles. El Verba puede atacar aeronaves de ala fija y rotatoria y nuevos tipos de amenazas, como vehículos aéreos no tripulados y misiles de crucero. El 9K-333 puede atacar eficazmente objetivos aéreos con baja señal infrarroja. El 9K-333 Verba también se ha desarrollado en su versión 9M336 Verba para ser transportado en contenedores y ser integrado en sistemas de defensa aérea de corto alcance, SHORAD, terrestres y marítimos, pero también pueden ser utilizados en plataformas aéreas. 9. 9K-22 Tunguska. El 9K-22 Tunguska es un sistema antiaéreo autopropulsado de orugas equipado con una combinación de artillería antiaérea y misiles tierra-aire. Está diseñado para proporcionar protección tanto diurna como nocturna a los regimientos de infantería y de tanques contra aviones, helicópteros y misiles de crucero a baja altitud en todas las condiciones meteorológicas. Además, puede disparar contra blancos terrestres. El 2K-22 Tunguska M tiene el radar 1RL-144M con un rango de detección de 18 km. Utiliza el misil mejorado 9M311M1 con un alcance de 10 km y una altitud de 3,5 km, y dos cañones duales 2A38 de 30 mm que tienen un alcance máximo de 4 km. 8. Tor M2MK. El sistema de misiles Tor es un sistema de misiles tierra-aire de corto alcance y de baja a media altitud para todo tipo de clima, diseñado para destruir aviones, helicópteros, misiles de crucero, municiones guiadas, vehículos aéreos no tripulados y amenazas balísticas de corto alcance. Desarrollado originalmente por la Unión Soviética, es actualmente fabricado por Rusia. El Tor M2MK puede detectar y atacar objetivos aéreos mientras está en movimiento y tiene un alto grado de efectividad aun estando en un entorno de guerra electrónica activa. Puede pasar del modo de espera a alerta completa en solo 3 minutos y adquirir 144 objetivos aéreos mientras rastrea simultáneamente a los 20 más peligrosos marcados como prioridad por la tripulación de 2 hombres. Las fuerzas rusas empezaron a desplegar el nuevo Tor M2MK a partir de 2017. Los misiles de este sistema tienen un alcance máximo de 15 km y una altura de 10 km. 7. Pantsir S-1. El Pantsir S-1 es un sistema de misiles y de armas de artillería antiaérea de origen ruso, con capacidad de medio corto alcance gracias a la combinación de sus misiles tierra-aire y cañones calibre 30 mm. Es producido por la planta KBP de Tula, Rusia. El sistema puede montarse en un lugar fijo sobre un chasis con orugas, con ruedas o unidades navales. El sistema es un desarrollo del sistema antiaéreo Tunguska M1. El Pantsir S-1 carga en sus sistemas 12 misiles 57E6 o 57E6E, los cuales tienen un alcance máximo de 20 km. Además cuenta con dos cañones 2A38M de 30 mm, con una cadencia máxima de fuego de 2500 disparos por minuto por cañón y un rango efectivo de alcance de 4 km.
En 2022 fue presentado el Pantsir S-1M con nuevos misiles 57E6ME, que tiene un alcance máximo de 30 km y una altura de 12 km. Estas armas están guiadas por el sistema de radar de rastreo EHF del tipo antenas en fase, que tiene un rango de detección de entre 32 a 36 km y el rango de rastreo efectivo es de 24 a 28 km para objetivos con más de 2 metros cuadrados de sección equivalente de radar. 6. Sistema de defensa antiaérea de medio alcance, Buk M2 y M3. El sistema de misiles Buk es una familia de sistemas de misiles tierra-aire autopropulsados de alcance medio desarrollados por la Unión Soviética y actualmente fabricados por la Federación de Rusia. Los sistemas Buk han sido diseñados para contrarrestar misiles de crucero, bombas inteligentes, aviones de ala fija y giratoria y vehículos aéreos no tripulados. El sistema de misiles Buk es el sucesor del sistema 2K12 Kub. El Buk M1 entró en servicio en 1979, en 1998 entró en servicio el Buk M1-2, que cuenta con misiles mejorados de 42 km de alcance, y en 2004 fue presentado su versión naval conocido como Steel 1, que lanzado desde un VLS tiene un alcance de 50 km y una altitud de 25 km. Y en 2015 entró en servicio el más moderno Buk M3, que amplió su alcance hasta los 70 km y también habría aumentado su velocidad de persecución hasta una velocidad máxima de Mach 4,6. Las fuerzas rusas actualmente operan el Buk M1-2 y el Buk M3. 5. Sistema de misiles antibalísticos A-135 Amur. Actualmente, el escudo antimisiles balísticos de Moscú está formado por el sistema de defensa antimisiles A-135 Amur, elaborado en los años 1970. El sistema cuenta con una estación de radar 2N, un centro de mando y control 5K80 y varias lanzaderas con misiles 53T6. El 31 de agosto de 2018 se llevó a cabo con éxito el lanzamiento de un misil antibalístico modernizado con un nuevo motor de velocidad hipersónica. Se trata de uno de los sistemas de defensa aérea más potentes y caros de Rusia, diseñado para proteger Moscú de un posible ataque nuclear masivo con misiles y aviones. Los nuevos misiles antibalísticos pueden estar armados con ojivas nucleares o convencionales. Están diseñados para eliminar docenas de objetivos aéreos que pueden haber cruzado otras barreras de defensa. El nuevo misil antibalístico cuenta con motores de nueva era, así como con tecnología y equipos radioeléctricos con los que podrá volar a velocidades hipersónicas, 4 km por segundo o unos 14.500 km. Gracias a los nuevos dispositivos puede interceptar cualquier ataque aéreo, misiles balísticos intercontinentales, misiles de crucero, bombarderos de quinta generación, etc. El resto de la información sobre el misil es secreta. Según algunas fuentes independientes, puede eliminar objetivos a más de 800 km de distancia y a alturas entre 5 km y 70 km cerca del espacio. Llevaría una carga nuclear de 10 kilotones. Esto es solo una parte del paraguas de misiles antibalísticos que protege Moscú, en los que también se puede contabilizar sistemas S-300, S-350 BTS, S-400 y el futuro S-500. 4. Sistema de misiles antibalísticos A-235 Nudol. El sistema A-235PL-19 Nudol es un sistema ruso de misiles antibalísticos hipersónicos y armas antisatélite en desarrollo. El nuevo sistema se empezó a desarrollar en el 2014 y está destinado a reemplazar al sistema A-135 Amur. El misil del 2A-35 Nudol, según las pruebas, ha demostrado tener un alcance de 1500 km y la velocidad de su misil interceptor es de Mach 10. 3. Sistema antiaéreo de largo alcance S-300V4. El S-300V4 es un sistema de misiles antiaéreos que se transporta mediante un chasis con orugas en lugar de ruedas.
Las Fuerzas Armadas rusas despliegan el S-300V4 en zonas de difícil acceso donde es difícil acceder al tren de aterrizaje con ruedas del S-300 o S-400. El S-300V4 está equipado con el misil 40N6. Este misil está destinado a interceptar objetivos hipersónicos, dice Rusia. El alcance de un solo misil 40N6 es de 400 kilómetros, mientras que su alcance mínimo es de poco más de 5 kilómetros. El misil 40N6 era el misil tierra-aire de mayor alcance en el mundo, hasta antes que se revelase el sistema de defensa aérea S-500 Prometheus, que tiene municiones con un alcance mucho mayor. El sistema S-300V4, en conjunto con el misil 40N6, lograron derribar 2 cazas Sukhoi ucranianos a una distancia de 217 kilómetros, logrando un récord mundial en cuanto a los derribos tierra-aire. 2. Sistema antiaéreo de largo alcance S-400 Triumph. El S-400 es un sistema antiaéreo y antibalístico desarrollado por la Oficina Central de Diseño del Mars de Rusia. El S-400 es una actualización del sistema S-300. El S-400 emplea principalmente 3 tipos de misiles diferentes, los cuales son el misil 40N6 de 400 km de alcance, el misil 48N6 de 250 km de alcance y el misil 9M96 de 120 km de alcance. Cada uno de los misiles tiene capacidades diferentes y están diseñados para destruir varios objetivos a diferentes alturas, con lo cual el sistema S-400 Triumph es capaz de crear una defensa antiaérea de varias capas. El radar del sistema es capaz de clasificar los blancos en función de su peligro, a partir de lo cual a cada objetivo se le asigna un misil correspondiente. En total, el sistema opera 5 tipos de misiles. La precisión del sistema según el fabricante es de entre 95 y 50% según blanco y condiciones externas. 1. Sistema antiaéreo de muy largo alcance S-500 Prometheus. En mayo de 2018, el sistema de misiles S-500 de Rusia ejecutó discretamente la prueba de misil tierra-aire más extensa a nivel mundial, según fuentes de inteligencia estadounidenses que siguen de cerca el desarrollo del nuevo sistema de defensa aérea S-500. Según los estadounidenses, el S-500 alcanzó con éxito un objetivo situado a 480 kilómetros o 299 millas de distancia, lo que según evaluaciones estadounidenses superó en 50 millas, 80 kilómetros, cualquier prueba anteriormente conocida. Pero el objetivo de Rusia es que el S-500 tenga la capacidad de interceptar objetivos aerodinámicos a una distancia de 500 kilómetros y también tendrá la capacidad de interceptar objetivos hipersónicos que vuelan a un máximo de 7 kilómetros por segundo. Para esto, los misiles del S-500 tendrán una velocidad máxima de persecución de Mach 14. En 2024 se informó que el prototipo del S-500 fue desplegado en el conflicto ucraniano para probarlo en un escenario de combate real.